Ya comenzaron los ataques contra la industria petrolera. El alcalde de Maturín, Warner Jiménez, acompañado por un grupo de personas que se sumaron al paro petrolero de 2002, intentaron ingresar a la sede de PDVSA en Maturín. La próxima vez venimos con todos los obreros, los funcionarios judiciales, Esta fue la respuesta de los trabajadores petroleros. Así actúa la derecha. Bueno, ese video nos llegó de Maturín, la sede principal de Petróleos de Venezuela en Maturín, en el estado Monagas. Como ustedes pudieron apreciar, el alcalde de esa localidad, acompañado de un grupo de personas de aquel movimiento Gente del Petróleo, ya no están dentro de Petróleos de Venezuela, dado que paralizaron la empresa, la llevaron 2 meses a una situación prácticamente de quiebra, y ahora, frente a los resultados electorales, decidieron ir a la sede de PDVSA a exigir no sabemos qué. Lo cierto es que la mayoría de los trabajadores pues los expulsó pacíficamente, porque finalmente no hubo actos de violencia allí de esas instalaciones. Vamos a abordar este tema y otros en el marco de una especie de rebelión que hemos estado viendo en algunos movimientos sindicales de nuestro país, sindicales y sociales. Vamos a revisar información en algunos portales en internet. Vamos a utilizar Noticias 24, que trae lo siguiente: trabajadores de PDVSA aseguran que no permitirán que los apátridas y traidores regresen. El día de hoy, en distintas instalaciones petroleras de nuestro país, en todo el territorio nacional, hubo una manifestación masiva de los trabajadores de Petróleos de Venezuela frente a las intenciones de los sectores de la derecha. Vamos a avanzar para mostrarles también el Correo del Orinoco, que trae, también defienden todas las conquistas sociales que lograron o que logradas por el pueblo en revolución en Anzoátegui, Bolívar, Falcón y Monagas. Avanzamos, vamos a presentarles el Diario Universal. Trabajadores manifestaron apoyo a PDVSA y rechazo mayoría opositora en la Asamblea Nacional. Otro enfoque de esta nota de hoy, el portal de la Casa Venezolana de Televisión: petroleros ratifican compromiso de proteger la industria de manos oligárquicas. Bueno, con estos datos vamos a nuestra segunda ronda de entrevistas. Están con nosotros 2 trabajadores de PDVSA, Gerson Gutiérrez y Lucidio García. Bienvenidos al programa en un escenario interesante. No sé quiénes lo esperaban, pero hemos visto una gran cantidad de movilizaciones durante todos estos días frente a las amenazas de los sectores de la derecha. ¿Cuál es la interpretación que el país debe dar a esto, señor Lucidio? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bueno, camarada, en principio vemos que hay sectores apátridas en Venezuela que insisten en afectar la actividad de Petróleos de Venezuela. Ahora, desde adentro, porque desde afuera, desde el extranjero, se trata de afectar el precio del petróleo, se trata de crear un clima enrarecido para que la industria petrolera no pueda funcionar, y ahora, por intrusiones de la mal llamada gente del petróleo desde el extranjero, desde Miami específicamente, están girando líneas a sectores dentro de Venezuela para que de nuevo arremetan. Recordemos que fueron ellos los que causaron daño a las instalaciones de la refinería, causaron daño a los pozos de petróleo, causaron daño a las gandolas de distribución de combustible, negaron el combustible a los venezolanos, llevaron a PDVSA a prácticamente cero la producción de petróleo y gas. Es decir, esas personas llevaron a PDVSA a una situación crítica en la cual la nación, PDVSA y el pueblo venezolano perdió alrededor, según los cálculos, de 17.000 millones de dólares americanos. Erdul, ¿qué siente el trabajador petrolero cuando ve situaciones como esta que vimos allá en Maturín? Fíjate. Es decir, ¿cómo se percibe esta actitud de los sectores de la derecha envalentonados por una victoria electoral? Bueno, buenas tardes, Luis. Gracias por tu invitación y bueno, un saludo al pueblo venezolano, a todos los trabajadores petroleros. Vaya acá nuestro saludo cordial y solidario. Al ver este tipo de acciones, la verdad que nos llena mucho haber entendido a esta altura que el trabajador petrolero tiene verdadera conciencia. Lo que se le olvida a estos compañeros que una vez estuvieron en la industria
pero que intentaron dañarla y que sabotearon la economía del país durante un buen tiempo y que nos costó bastante recuperar, ¿verdad? Lo que se le olvida a ellos es que ahora no somos 35.000 trabajadores. Esos 35.000 privilegiados que estaban en la Cuarta República, ahora somos más de 130.000 trabajadores. Ellos dicen que eso es producto, mucho, pero dicen que eso es mucho. Son muchos porque precisamente la política neoliberal de la ExxonMobil y de Chevron y de todas las transnacionales es de mantener unas nóminas pequeñas, ¿verdad? Y tener a la mayoría de los trabajadores en tercerización, ¿verdad? Golpeados por transnacionales que eran outsourcing o contratos de absorción en el tiempo donde los trabajadores pasaban de una empresa a otra. Este gobierno revolucionario y la nueva PDVSA garantiza estabilidad para todos los trabajadores. Esto no se le puede olvidar a los trabajadores que hoy día estamos dentro de la industria. No todos, muchos venimos de transnacionales. Ejemplo, yo vengo de una transnacional. En el 2006, con la nacionalización de esos campos que llamaron marginales, mal llamados marginales, que decían que no producían nada y que fueron entregados en 100% a las transnacionales, hoy día son parte del patrimonio de PDVSA y tenemos mayoría accionaria en cada una de esas empresas mixtas. A ver, Lucidio, eso permitió ahora tenernos ahora a más de 100.000. Lucidio, ¿qué significa para la empresa petrolera la posibilidad de que quienes la dirigieron y ya no están en ella, pero que ahora sienten, digamos, condiciones para ir por ella, qué significaría para PDVSA, pero más allá de PDVSA, para el país, el retorno de estas personas? Mire, en principio significa un retroceso, porque el camarada Chávez nos enseñó a la masa trabajadora a que ya somos libres. No queremos depender de lazos extranjeros. Esta gente viene con un mandato claro, desde los Estados Unidos, del imperialismo. Es retomar la industria petrolera para ponerla en función de los intereses que no son del pueblo venezolano. Quieren retomar la industria petrolera para controlar la renta del país. Pero hay una lección que se les olvida, ¿no? Que en ese momento la masa obrera fue la que retomó de la empresa y la puso a producir. Es decir, que la conclusión fundamental de esto es que esa gente que decía ser indispensable, que decía tener el control, el conocimiento de las operaciones, se demostró en la práctica que realmente no es así. Entonces tenemos que dar ese mensaje de confianza a los trabajadores, al pueblo venezolano, que los trabajadores petroleros hoy en día estamos resteados para acompañar al camarada Maduro. Eso de estar resteado, ¿qué significa? Cuando uno ve estas imágenes, el director nos va a ayudar allí, cuando uno ve estas imágenes de miles y miles de trabajadores en distintas partes del país con esa actitud, ¿eso qué significa en el terreno político también, no? ¿Cómo lo interpretamos, Gerdul? O sea, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los trabajadores de hoy de PDVSA? Mira, los trabajadores petroleros tienen un sentido de pertenencia bastante arraigado. Nosotros entendemos que nuestra fuerza laboral, nuestra labor diaria, va en detrimento de todo el pueblo venezolano. Eso lo llegamos a entender los trabajadores. Estamos claros que la economía del país la mueve la industria petrolera, precisamente, bueno, porque todavía vivimos de la renta, ¿verdad? Precisamente lo que ha venido cambiando en el tiempo y tratando de que estas nuevas políticas revolucionarias, bueno, dejemos de depender en el futuro de esta renta petrolera. Los trabajadores estamos dispuestos a todo, a todo. Aquí estos pelucones que acaban de llegar a la Asamblea Nacional no crean que son dueños del mundo, se creen dueños del mundo. Pues déjeme decirle, compañero, que dentro de PDVSA estamos dispuestos a mantener nuestra producción y a mantener la producción para el pueblo venezolano. Si llegaran a darse escenarios en los cuales una mayoría parlamentaria de derecha, que ya existe, que va a ser una realidad a partir del próximo 5 de enero, si llegase a darse el escenario en el cual se pretenda afectar, modificar instrumentos legales relacionados al tema petrolero, ley de hidrocarburos, por ejemplo, ¿qué pasaría, señor Lucio? En principio, camarada, existe una apreciación que la MUD llegó para realizar un control sobre el Ejecutivo. Eso es lo que ellos dijeron en su campaña, realmente, pero no es así realmente, porque aquí tienen una estrategia de desestabilizar, de crear una ingobernabilidad, de someter todos los avances sociales, en este caso económicos, del pueblo a un retroceso. Entonces, los venezolanos, los sectores patrióticos, los sectores revolucionarios, socialistas,
los sectores que aman a su país, la clase obrera sindicalizada y no sindicalizada, es garantía de estabilidad política para la nación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos claros que la MUD no puede llegar a realizar ese tipo de acciones porque entraría en una condición de ilegalidad, porque la Asamblea Nacional no es un ente que pueda a su libre albedrío realizar acciones inconstitucionales que vayan en desmedro de la población venezolana. Nosotros le decimos a ellos que la industria petrolera está produciendo los beneficios, los dólares para los venezolanos y no para volver a esa condición en la cual Fede Cámaras era la que recibía todo el grueso de los dólares y los venezolanos no recibían nada, estaban en condición de hambre, de desespero, de indignación, de desesperanza. Hoy en día el proyecto socialista es un proyecto que permite que los venezolanos tengamos acceso a toda una gama de beneficios que en el capitalismo es realmente imposible que lo podemos lograr. Bien, muchísimas gracias, Lucidio. Lucidio García, Erdul Gutiérrez, ambos trabajadores de PDVSA que nos han acompañado el día de hoy a propósito de las movilizaciones, las actividades que hemos visto en distintas partes del país de los trabajadores petroleros en defensa de su empresa y en defensa de los intereses del país. Vamos a ver algunos de los comentarios que llegaron en las redes sociales, ¿no? CP Lara escribe lo siguiente: no y no, las leyes favorecen al pueblo, nadie las toca, dice este usuario. Che Núñez escribe lo siguiente: ellos dicen que son 112, es cierto, lo que no entienden es que el pueblo son millones y pesan más, dice esta persona. Hay otro comentario, Andrick Rebol escribe lo siguiente: eficiencia o nada, debemos sincerar la economía, dólar unificado y sincerar precios de la gasolina, dice esta persona. Hay otro comentario, Dulce nos escribe: no volverán, ¿quién va a pagar los millones de dólares cuando sabotearon en el paro petrolero?, dice la usuaria. Más comentarios, William Quintana también nos escribe: quieren regresar a PDVSA, quieren quebrarla para justificar su venta. PDVSA es del pueblo, la defenderemos, dice este usuario. Gustavo también escribe lo siguiente: los despedidos de PDVSA se deben a que sabotearon la empresa en que trabajaban. Eso es delito y causal de despido justificado. Muy bien, algunos de los comentarios que nos llegaron durante esta parte de la entrevista. Agradecemos a quienes nos inscribieron, a quienes interactuaron con nosotros a través de las redes sociales. 7 en punto de la noche, nos corresponde despedirnos. Los vamos a dejar a continuación con el programa Y si lo pensamos bien. Rafael Ortega y Jocelyn Correia, dos periodistas jóvenes de Venezolana de Televisión, les presentarán un trabajo de investigación acerca de cómo fue la jornada electoral del pasado domingo. Así que por favor no se lo pierdan. Nos vemos el próximo lunes nuevamente a partir de las 6 de la tarde, como siempre, Hablando Sin Coba.